Buenas tardes. Para la unidad de estudio de planeación fiscal, en la actividad vamos a desarrollar el tema de cómo se estructura el sistema tributario en Colombia. Para ello estoy con mis compañeras Lady Yamile Gómez Acosta, Astrid Carolina Romero Ardila y quienes habla Olga Ginette Sánchez. Entonces vamos a continuación a iniciar con el desarrollo del tema propuesto. Vamos a empezar a hablar sobre qué es el sistema tributario. Entonces podemos decir que es una organización legal, administrativa y técnica que crea el Estado con un fin de ¿qué? De ejercer forma eficaz y objetiva sobre el poder tributario. ¿Qué son los tributos? Pues son obligaciones dinerarias impuestas unilateralmente y exigidas por la administración pública a partir de una ley, que cuyo importe se destina a solventar el gasto público. Por lo tanto, es una prestación patrimonial de carácter público que se exige a los particulares. Ahora vamos a ver cuáles son los fines de los tributos. Entonces, la finalidad básica que fundamenta la imposición de tributos es la de obtener ingresos, o sea, hacer un recaudo de dinero. ¿Con qué motivo? Con el de financiar las actividades del Estado. Como en Colombia tenemos pues tributos y multas, entonces vamos a ver que la diferencia radica en la conexión entre tributo y necesidad pública, ya que la finalidad básica de las multas y sanciones es intimidar y castigar en relación con un determinado comportamiento, mientras que en el tributo no constituye nunca la sanción de un comportamiento ilícito. Los sistemas tributarios no responden a un diseño uniforme, sino que son el resultado de coyunturas generalmente por la necesidad de aumentar el recaudo y dentro de un entorno político, social y económico específico. Por eso pues decimos que algunos países han considerado conveniente hacer una revisión integral de sus sistemas tributarios. ¿Con qué fin? Con el de disponer un análisis comprensivo guiado por objetivos centrales e instrumentos idóneos considerando un impacto y sus efectos sobre la eficiencia y la equidad para los principios pues, del sistema tributario pues, de cada país. Ahora vamos a hablar sobre los principios tributarios. Según la Constitución Política de Colombia, en el artículo 363 del sistema tributario colombiano, está constituido por unos principios, que son la equidad tributaria, que hace referencia a que todo individuo debe contribuir al Estado teniendo en cuenta su capacidad de pago. El Estado colombiano no debe realizar cobros arbitrarios a los contribuyentes, lo que dice que cada persona responde de acuerdo con sus ingresos. El segundo principio es la eficiencia tributaria, que es la que señala un impuesto si es eficiente cuando su recaudo es en gran cantidad, con bajos costos incurridos para el recaudo de los mismos. El tercer principio es la progresividad tributaria, que indica que la carga tributaria debe ser distribuida según la capacidad de pago. El último principio es el de no retroactividad, que son los impuestos aplicados a partir de la entrada en vigencia de las leyes o decretos que dan a modificación de un impuesto. Sobre las reformas tributarias en Colombia, vemos que durante las últimas 2 décadas Colombia ha necesitado de 12 reformas tributarias para aumentar su recaudo y reducir brechas de carácter social, económico y físico. Entonces, ¿qué es lo que busca? Hacer como un versus entre la insuficiencia y el aumento de recaudo, su inequidad versus la capacidad económica del contribuyente, una ineficiencia versus el mayor recaudo y menor desgasto. Entonces, a continuación, mi compañera Lady va a explicar las reformas que se han originado durante estos últimos tiempos. Gracias, compañera Olga. Buen día. Como ella lo dice, han habido reformas tributarias durante los últimos años, entre las cuales tenemos la Ley 49 del 90, donde se hace un cambio significativo del IVA del 10% al 12%. También se tiene la Ley 6 del 92, donde nuevamente se hace un cambio del IVA del 12% al 14%.
La ley 223 del 95 se hace como significativo la creación del impuesto a la gasolina. También la ley 488 del 98, donde se crea por primera vez el gravamen del movimiento financiero con un porcentaje del 2 por mil. En la ley 633 del 2000 se hace un cambio de tarifa de este gravamen del movimiento financiero al 3 por mil. Y en la ley 788 del 2002 se hace un cambio a la tarifa del IVA del 20% para telefonía celular. La ley 863 del 2003 aumenta la tarifa del gravamen financiero al 4 por mil, que es el que tenemos actualmente, no ha cambiado. La ley 1111 del 2006 aumenta la AFRP del 40%. La ley 1370 del 2009, el impuesto al patrimonio, empieza a implementar a partir del año 2011. La ley 1430 del 2010, eliminación progresiva del gravamen financiero al año 2018, pues hasta el momento no lo han eliminado. La ley 1607 del 2012 se hace la creación del impuesto al CRE y impuesto al consumo. La ley 1739 del 2014 se crea el impuesto a la riqueza y la sobretasa del CRE. El sistema tributario colombiano está compuesto por impuestos nacionales, los cuales hacen referencia a los tributos que recauda la DIAN, como por ejemplo la renta, el IVA, y por otra parte están los impuestos territoriales, que son recaudados por entidades territoriales. Entre estos encontramos como por ejemplo el impuesto de industria y comercio, ICA. Los impuestos se clasifican en directos, que son aquellos que recaen directamente sobre personas naturales y jurídicas. Entre estos encontramos el impuesto a la renta. También tenemos los impuestos indirectos, que son grabados a los bienes y servicios, como por ejemplo el IVA. Otra clasificación es el impuesto nacional, que son tributos emitidos por el Poder Ejecutivo y aprobados por el Congreso. Estos son el IVA, el impuesto a la renta. Otra clasificación es el impuesto departamental, que son muy elevados para desestimular el consumo que se tiene de la cerveza, licor, cigarrillo, tabaco. También otra clasificación es el impuesto municipal, que son sobre los bienes y las actividades económicas. Entre estos está el impuesto de industria y comercio y el impuesto predial. Vamos a darle continuidad a la presentación con la compañera Carolina. Bajo el sistema tributario y los cambios que se quieren dar, uno de ellos se basa en la modificación de renta empresarial y de personas naturales. En Colombia se obtuvieron diferentes resultados, obviamente tomando datos de diferentes países, y en este caso se tomó el ejemplo de Estados Unidos, en donde se pudo especificar que el 85% de los que declaran renta son personas naturales y el 15% son personas jurídicas, por lo cual en Colombia sucede totalmente lo contrario. Lo que quiere el gobierno y plantea es que la solución se basa en la clase media, que en la cual ha tenido crecimiento durante los últimos años. Entonces la estrategia del gobierno para la solución que tenemos actualmente es que es aumentar las personas naturales para que éstas declaren y paguen su renta, y para que las personas jurídicas tengan rebaja de sus impuestos y no afecten directamente su demanda. Asimismo, como existe la división territorial de impuestos y la clasificación de estos mismos, que son directos e indirectos, también los contribuyentes se clasifican en dos grandes categorías, en este caso las personas naturales y las personas jurídicas. En lo que hace referencia al régimen de las personas naturales, según la reforma tributaria, incluye algunos ajustes importantes que hacen referencia a su declaración de renta. Con el argumento pues de asegurar la progresividad de este tributo, o sea, es decir, que ganen más y paguen más. En este caso se referencia a que un 5% para los contribuyentes que reciban más de 18 millones de pesos y el 10% para quienes reciban más de 30 millones de pesos. De igual manera, las excepciones y deducciones se limitarían sobre todo en un 40% sobre su ingreso total, que en ningún caso puede exceder más de sus 160 millones de pesos. En cuanto a las personas jurídicas, obviamente tienen pues una carga fiscal mayor, ya que pues su misma esencia las obliga a tributar de distintas formas. Sin embargo, pues para la reforma tributaria se eliminó el CRE y la sobretasa al CRE,
y el impuesto a la riqueza, consolidado sobre el impuesto a la renta como su único tributo de este rubro. Como en todo tipo de clasificación existen sus diferencias y por lo cual, digamos, podemos tomar, en base a estas dos categorías, podemos tomar diferentes semejanzas, como lo son. En el caso de la persona jurídica, puede ejercer todos los derechos y obligaciones de una empresa a su nombre, mientras que la persona jurídica tiene que asumir todos los derechos y obligaciones de esta misma. La persona natural, digamos, es responsable personalmente de sus deudas y obligaciones de su propia empresa, mientras que la persona jurídica tiene que asumir deudas y obligaciones que se limitan únicamente a sus bienes que tienen como tanto en su patrimonio. En el caso de una empresa natural, funciona con el mismo root de persona natural, mientras que la persona jurídica puede ser formada por una o más empresas, tanto naturales como jurídicas. También la persona natural está formada por una sola empresa, pero la persona jurídica puede ser constituida por uno o pues por más personas y en este caso pues que son los socios. La persona natural no requiere demostrar un capital para emprender su actividad económica, mientras que la persona jurídica sí requiere de un capital, ya sea en bienes pues, digamos, en forma de dinero o de bienes para la constitución de esta misma. Otro ejemplo es que la persona natural puede funcionar como empresa individual o microempresa familiar, mientras que la persona jurídica solo puede funcionar como sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad colectiva, sociedad comandataria o empresa individual de responsabilidad limitada, entre otras. El recaudo de impuestos PIB y destinación de los recursos. En Colombia, las principales fuentes de ingresos de recaudo tributario son el impuesto al valor agregado y el impuesto a la renta, razón por la cual la reforma tributaria hizo énfasis en el aumento del IVA y en la inclusión de algunos ajustes a la renta, argumentando que uno de los principales objetivos de esta ley es acrecentar el recaudo fiscal, para así potenciar una economía más diversificada y hacerle frente a la caída de los precios del petróleo en los ingresos percibidos por el gobierno. Tomando como ejemplo, durante enero y abril del año 2017, la DIAN recaudó la cifra de 46,5 billones en impuestos, presentando así un crecimiento nominal de 4,7 frente al mismo periodo del año 2016, en donde se recaudó un bruto de 44,4 billones, o sea, es decir que de cierta manera la reforma tributaria ha cumplido con uno de los objetivos principales. Sin embargo, existe la posibilidad de que pueda afectar el PIB en el mediano plazo, pues el aumento del IVA y el impuesto al consumo puede llegar a reducir el número de transacciones que hay en el año. Entonces, aquello sería algo pues muy negativo debido a que frente al sistema tributario es la principal corriente de ingresos del país, lo que hace que pues el retorno de efectivo se invierta en la administración del Estado y tenga como tal pues una ejecución en los programas sociales, como tal en los bienes públicos y demás obligaciones inherentes al Estado social, pues como tal el derecho que rige en los principios constitucionales de Colombia. La factura electrónica y evasión. Hay dos cambios importantes que tiene el sistema tributario colombiano, lo que busca reducir una evasión tributaria en un alto porcentaje. El primero y más importante es la implementación y adopción a nivel nacional de la factura electrónica, lo cual llevará a obtener un mayor control por parte de las transacciones de compra y venta entre todas las empresas. El segundo tiene que ver con la tipificación penal para la evasión del IVA y el impuesto de renta, que en este caso sería una evasión y es posible recibir penas de varios años de cárcel. Lo que proyecta que más o menos a mediados de 2020 todas las operaciones económicas que se realicen en Colombia estarían sujetas como tal pues a una factura electrónica, lo que permitirá que a través de la DIAN se pueda conocer en tiempo real lo que se está movilizando. En este caso como servicios públicos, servicios de salud, entradas a cine y todo será electrónico y tendrá un control que va a ser más completo según la DIAN. Entonces, lo que quiere decir que este tipo de factura permitirá reducir la evasión de un valor agregado, lo que presentará para la DIAN un recaudo adicional más o menos de unos 8 millones en los próximos 5 años.